Pablo dijo literalmente gratitud tengo, y dijimos que esta acción de gracia, la gratitud a Dios, es parte de la oración, que es el lenguaje de la dependencia a Dios que fluye desde un corazón humilde. También dijimos que en la oración no solo tenemos acciones de gracia, sino también tenemos peticiones, rogativas, súplicas, confesiones de pecado, intercesión y adoración. Son elementos que no pueden dejar de estar en nuestra vida de oración. Vimos algunos textos en donde Pablo nos muestra cómo las acciones de gracia, la gratitud, deben ser parte esencial de la vida del cristiano. Al respecto, Pablo dice que debemos estar siempre gozosos, que debemos orar sin cesar, debemos dar gracia en todo, siempre dar gracias por todo al Dios y Padre. Nos dice Pablo también perseverar en la oración, velando con acciones de gracias. Vimos algunos motivos por los cuales Pablo da gracias en su epístola. Dijimos por la fe y el amor a los santos, la aceptación del mensaje, por la gracia que les fue dada, por el avance del evangelio, por los alimentos, por el matrimonio, por nombrar algunos motivos. Y por último vimos a quién iba dirigida la acción de gracia. Dijimos a Cristo Jesús, el Señor de nosotros. Dijimos que era bíblico orar a Cristo, pero el patrón bíblico es al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Describimos la suprema designación que hace el apóstol al identificar a Cristo con sus dos títulos, Cristo y Señor, y su nombre personal, Jesús. Hasta acá el resumen. Y ahora entramos en tierra derecha. Por último, dejamos planteada la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última pregunta que dejamos planteada? ¿Cuáles son los motivos de la acción de gracia del apóstol Pablo? Sabemos que hay gratitud en Pablo por la gracia de Cristo. Dirige su gratitud a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Pero específicamente, ¿cuáles son las razones de su gratitud? Recuerde que estamos en el versículo 11 y antes de leerlo, necesito que veamos claramente la conexión con la sección precedente que inició en el versículo 3 y terminó en el versículo 11. Y para ello debemos ir al final del versículo 11 para que veamos la conexión que hay con esa sección y la nueva sección que inició en el versículo 12. Versículo 11 dice, esto ya lo hablamos, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Recuerdan? Cuando Pablo menciona el evangelio, ponga atención, cuando Pablo menciona el evangelio de la gloria del Dios feliz, él inmediatamente dice que a mí se me encomendó. Y dijimos en su oportunidad que Pablo fue muy enfático en esta declaración. En el griego hay una fuerza en el yo, una fuerza personal deliberada de Pablo, donde dice, a mí se me encomendó el glorioso evangelio del Dios bendito. A mí se me confió.
A eso le llamamos el yo apostólico. Pablo fue muy enfático. Cuando Pablo menciona el Evangelio, él ve la relación que tiene su propia vida con el Evangelio. Y dice, a mí se me encomendó, a mí se me confió, el Evangelio se puso a mi cuidado. Se me confió algo de inmenso valor. Usted sabe que en su conversión, en la conversión del apóstol Pablo, el Evangelio llegó a su vida, absorbió su vida, consumió su vida, y desde ese día el apóstol dedicó toda su vida al Evangelio. Dijimos que cada vez que el Evangelio llega a una vida, ese Evangelio es parte de esa vida y al mismo tiempo es confiado a esa vida. Se nos encomendó el Evangelio. Él fue encomendado para proclamar el Evangelio, predicar su palabra, enviado como apóstol a los gentiles. ¿Cierto? Y esta proclamación en términos generales es parte del ADN de la iglesia. La gran comisión de la iglesia. La iglesia es evangelizadora por naturaleza. Pero Pablo tuvo un rol específico en dicha misión, un rol fundacional como apóstol a los gentiles en el inicio de la iglesia primitiva. Entonces, cuando Pablo menciona el Evangelio, piensa inmediatamente ¿en qué? En la encomienda. Cuando usted piensa en el Evangelio, ¿en qué piensa? ¿Que se le encomendó a otros? ¿Realmente pensamos que cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, al mismo tiempo el Evangelio fue confiado a nuestra vida? Y cuando piensa en su encomienda, y aquí vemos la relación con el versículo 12, cuando él piensa en la encomienda, él pasa a dar gracias. Cuando él piensa en la encomienda, él pasa a dar gracias a aquel que le encomendó el Evangelio. A Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Ve la conexión? Cuando él menciona el Evangelio de la gloria del Dios feliz, dice, a mí se me encomendó. Y cuando piensa en la encomienda, él pasa a dar gracias. ¿Y pasa a dar gracia a quién? ¿Dirige su acción de gracia a quién? A aquel que le encomendó el Evangelio, camino a Damasco. Y este es poderoso. Y acá entramos en tema. Con esto en mente, leamos el versículo 12. Yo sé que usted lo ha leído. Con esto en mente, veamos los 3 motivos que tiene Pablo para su gratitud. 3 beneficios de la gracia de Cristo que Pablo ha experimentado en su propia vida, que Pablo ha vivido, que no solo lo sabe intelectualmente, sino como el Evangelio es parte de su vida,
y él lo ve como una encomienda por la gracia de Dios, él pasa a dar gracias por 3 motivos. Timoteo y la iglesia de Éfeso y la iglesia de hoy necesitamos oír estos motivos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Voy a leer el 13, que es parte del primer versículo del testimonio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Permíteme leer parte del versículo 12 en otras versiones, solo aludiendo a los 3 beneficios, para que nos quede más claro. La Biblia de las Américas dice, ponga atención, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La palabra de Dios para todos dice: quien me ha fortalecido porque me consideró digno de confianza para su servicio. Traducción en lenguaje actual dice: porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por él. Nueva traducción viviente. Quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Reina Valera contemporánea. Que me fortaleció, me consideró fiel al ponerme en el ministerio. ¿Cuáles son los 3 motivos por los cuales el apóstol da gracia? Número 1, lo tuvo por fiel. Número 2, lo ha fortalecido. Número 3, lo puso en el servicio. Pablo dice: tengo gratitud a Cristo Jesús el Señor. Él me tuvo por fiel. Él me ha fortalecido y Él me puso en el servicio. Recuerda que Pablo está orando. Inicia esta sección con oración. Está dando gracias por la gracia de Cristo. Su corazón está vivo. Él recordó el Evangelio. Y cuando lo recuerda, lo ve como una encomienda. Y al recordarlo y verlo como una encomienda, pasa a dar gracias. ¿A quién? A quien le encomendó el Evangelio. ¿Y por qué da gracias? Porque dice que Cristo lo tuvo por fiel. Porque Cristo lo fortaleció. Porque Cristo lo puso en el servicio. Su gracia. Pablo está dando gracias. Su corazón está vivo, lleno de gratitud. No es mecánico. No es una acción de gracias de manera intelectual. Y es, amados,
es sorprendente los motivos por los cuales Él da gracia. No me deja de sorprender, considerando cuán distante está la iglesia de hoy de dar gracias por estos motivos. Creo que la mayoría ni siquiera los considera, ni los menciona en sus oraciones. Pero hoy su palabra no está hablando. Hablando de lo maravilloso de su gracia. Nos abre un pozo más para explorar, para descender a las profundidades y conocer y disfrutar las abundantes riquezas de su gracia. Y así estar eternamente agradecidos. ¿Has orado de esta manera a lo largo de tus años como cristiano? ¿Estos motivos han sido parte de tus acciones de gracia? ¿Le has dicho, gracias Señor, porque tu gracia me consideró fiel? Porque tu gracia me ha fortalecido. Gracias, Señor, porque tu gracia me ha permitido servirte. No solo la gracia salvó a Pablo, ¿cierto? Y este sentimiento de gratitud debe estar siempre presente en nuestras oraciones. Independiente de la circunstancia en la que nos encontramos. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Pero Pablo no está dando gracias por la salvación. No está dando gracias por su redención. No está dando gracias por la gracia salvadora, sino que da gracias por lo que Cristo quiere hacer de él una vez redimido. Al estar ya salvado, al estar ya llamado, al estar ya en una posición firme de gracia. Y él dice, su gracia me puso en el servicio. Él dice, su gracia hizo de mí un servidor. Me hizo servirle a él. Y para este servicio, Pablo dice, Cristo me tuvo por fiel. Cristo me consideró digno de confianza. Él ha confiado en mí. Y para este servicio, no solo me consideró digno de confianza, sino que su gracia me ha fortalecido. Me ha dado fuerzas para llevar a cabo el servicio. Lo que se le encomendó en el versículo 11, el glorioso evangelio del Dios bendito, del Dios feliz, del Dios bienaventurado, él lo ve como un servicio al Señor. Lo ve como un gran privilegio, como una honra, como algo no merecido. Él se ve indigno para ser un servidor de Cristo.
Jesús, el Señor. La razón última de Pablo, escuche esto, es agradecer que la gracia lo puso en el servicio. Por eso está agradeciendo. La gracia lo hizo un servidor. Lo hizo un servidor de Cristo. Pero cuando él medita y reflexiona sobre el servicio a Cristo, él dice: yo no era digno. Él me tuvo por fiel. Y además, no solo me dijo lo que tenía que hacer, sino que además me ha dado fuerzas para llevarlo a cabo. Me ha capacitado para desempeñarlo. Quiero decirte que la naturaleza misma del servicio a Cristo está lleno de gracia. Es por su gracia, está llena de gracia. Y está centrado en Cristo. Si pudiéramos meditar en esto, hermanos, en la gracia que nos hace confiables, en la gracia que nos pone en el servicio, y en la gracia fortalecedora para llevar a cabo el servicio. Si pudiéramos meditar en esto y rogarle al Espíritu Santo que ilumine nuestros ojos para ver realmente el privilegio que tenemos al servir a quien es cabeza de la iglesia y gobernador del universo, para el fin más hermoso y glorioso de todos, que es predicar, enseñar el evangelio de la gloria del Dios feliz, para que su gracia sea eternamente alabada. ¿Puedes ver lo que hace la gracia de Dios, la gracia de Cristo con un pecador? ¿Puedes ver lo que Dios hizo con Pablo? El mayor de los pecadores, según lo que él declara como testimonio respecto a su vida pasada. Un blasfemo, un perseguidor e injuriador. ¿Lo puedes ver? La gracia abundante no solo escogió a Pablo para salvación en la eternidad pasada, no solo lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted comprende eso? ¿Que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? ¿Ser hechos conforme al hombre más glorioso que hay? El privilegio que tenemos de ser como Cristo en carácter. No solo lo llamó eficazmente camino a Damasco, dándole una nueva vida, resucitándole de los muertos. Todo esto son dones de gracia.
que lo hace en el tiempo presente. No solo lo llevó a la conversión, que incluye arrepentimiento y fe. No solo lo justificó frente a Dios y lo declaró como justo en base a los méritos de Cristo. Eso lo hace su gracia. No solo lo adoptó y lo hizo parte de la familia de Dios. No solo lo santificó, que es el crecimiento progresivo en santidad a la imagen de Cristo. No solo la gracia lo hizo perseverar en la fe hasta el final, sino que también lo va a glorificar para su gloria. Todas estas etapas son aspectos de la gracia de Dios. Pero Pablo no está dando gracias por esto específicamente, lo cual debemos hacerlo siempre. Pablo va más allá. Solemos decir, tu gracia es abundante. Solemos decir, tu gracia es suficiente. Y esto está bien. Vemos el beneficio de la gracia en vista de nuestra propia salvación y fortaleza, pero no en vista de la salvación de otros, ni en vista de la edificación para otros. Lo que se traduce en el servicio a otros. Estas gracias por las cuales Pablo da gracia son con miras al servicio, en miras al mundo perdido, mirando la edificación de la iglesia. Y son consistentes con las cualidades que tiene el regenerado para servir a Dios, servir a los demás, desde un corazón humilde en amor. Miremos a Cristo, ejemplo supremo de servicio. En su encarnación se nos habló el día sábado. Toma la forma de siervo. Toma la cualidad de siervo. La esencia misma de la encarnación es ser un sirviente. Significa aparecer como un sirviente, desempeñar los oficios de un sirviente y ser considerado como tal. Ejemplo, nos ha dejado de servicio. Una cosa es dar gracias por la salvación que nos alcanzó, pero otra es dar gracias por la gracia que nos puso a su servicio. Otra es dar gracias porque Él nos hizo su servidor y para ello nos consideró fiel. Y además nos capacita, nos fortalece, nos dota para llevar a cabo el servicio. Pablo da gracias por servir a Cristo. Pablo ve el servicio a Cristo como un regalo de su gracia. Quiero que medites en ello. Lo ve como un regalo de su gracia. Lo ve como un favor inmerecido.
el más grande honor, un privilegio servir al Dios de la gracia, servir a Cristo. Recuerda la naturaleza de la gracia en cuanto al hombre es inmerecido. No nos merecíamos servir a Cristo. No nos merecíamos que nos considerara fiel, ni tampoco que nos dé de su fortaleza, su dotación para llevar a cabo la encomienda. Todos estos son un regalo inmerecido de Cristo, de su gracia, que nacen de su bondad amorosa para su iglesia y que nos hace parte de su propósito eterno. Alabemos su gracia. Pasemos ahora a ver cada uno de los beneficios de la gracia por los cuales Pablo está agradecido. Hoy solo vamos a ver uno. Veamos primero, y anote ahí número 1, la gracia lo tuvo por fiel, digno de confianza. Entre paréntesis puede colocar gracia que nos hace confiables. ¿Qué significa que la gracia lo tuvo por fiel? ¿Qué significa? Bueno, obviamente no significa que Pablo tenía méritos antes de su conversión para ser considerado fiel y que por causa de dichos méritos Cristo lo puso en el servicio. Tampoco significa que Cristo previera que sería fiel después de su conversión. Y por tanto, Cristo dijo, lo voy a considerar fiel para mi servicio. Aun cuando Cristo como Dios todo lo sabe y es omnisciente. Si Pablo hubiera tenido méritos para que la gracia lo hubiese considerado fiel, entonces la acción de gracia no tiene sentido y la gracia no sería gracia. ¿Cierto? No sería favor inmerecido. Pablo sería un hipócrita. Nadie da gracias por algo que no se le ha dado. Pablo no fue considerado fiel por un alto concepto que Cristo tenía de él. Aun cuando la providencia de Dios lo haya formado desde su nacimiento para su servicio. Pero es Dios nuevamente obrando. Déjame recordarte nuevamente la naturaleza de la gracia, que es un don, un regalo, un favor a los pecadores, el pueblo que Dios ha escogido en Cristo. En cuanto a Dios, es enteramente soberano e incondicional. Es libre de parte de Dios, no está obligado a salvar y en base a nada bueno que se haga o se deje de hacer. En cuanto al hombre es inmerecido, no lo mereces. No lo puedes ganar. Si lo ganas, no es gracia. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios.
Entonces no fue por algo que Pablo dejó de hacer, estaba haciendo o haría, ni por lo preparado que estaba para ser considerado fiel. Él era un pecador, amados. Nada bueno había en él. Era un blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Crees que alguien con sus capacidades naturales, en sus propias fuerzas, podría ser considerado fiel para servir a Cristo? Usando la frase del apóstol, en ninguna manera. No, por muy capaz que sea. Señores, la encomienda es de origen divino y se realiza solo por medio de su gracia en sus escogidos, para que la gracia sea alabada eternamente. Si el mérito no está en el hombre, ni en sus habilidades naturales, ¿dónde está? En la gracia, en Cristo. En su gracia, amados. La gracia lo consideró fiel. Lo tuvo por fiel. A pesar de su vida, lo hizo fiel y lo conservó fiel hasta el final. Recuerda las últimas palabras inspiradas del apóstol en 2 de Timoteo 4:22. Él dice, la gracia sea con vosotros. En esas últimas palabras está la prueba real de que la gracia te permite ser fiel hasta el final. El mérito proviene de la gracia de nuestro Señor y es por ello que Pablo da gracias. Es por ello que Pablo tiene gratitud. Pablo se consideraba indigno de que se le considerara digno de confianza para ser un servidor. Pablo en 1 Corintios 7:25 se describe a sí mismo como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El mismo principio. Dios habla hoy y dice, como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. El mismo principio, la bondad de Cristo, la misericordia del Señor lo consideró fiel, no por las capacidades propias de Pablo, ni por méritos de Pablo, aun cuando la providencia divina lo preparó desde el día 1 hasta que llegara su conversión en Damasco. Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo comprende, escuche esto, que la gracia lo consideró fiel para ser fiel. Que los servidores de Cristo deben ser hallados fieles. En su comentario, William Barclay dice, y abro cita, era para Pablo una cosa alucinante
el que se le hubiera escogido a él, siendo el súper perseguidor, para ser misionero de Cristo. No era solamente que Jesucristo le hubiera perdonado, era que Jesucristo había puesto su confianza en él. Barclay sigue diciendo, algunas veces perdonamos a una persona que ha cometido alguna equivocación o que ha sido culpable de algún pecado, pero dejamos bien claro que por su pasado es imposible confiar en ella otra vez para asignarle ninguna responsabilidad. ¿Cierto? Pero Cristo no solo había perdonado a Pablo, gracia perdonadora, sino le había confiado un trabajo en el que él, Cristo, tenía mucho interés. El que había sido perseguidor de Cristo fue hecho embajador de Cristo. Cierro la cita. Esta gracia que nos hace confiables, que es inmerecida en su misma naturaleza, es un gran estímulo para nuestra fidelidad. Que Cristo, cabeza de la iglesia, Rey del universo, haya confiado en nosotros. Es un estímulo para ser hallados fieles. No al hombre, a Cristo. No para que nos vean, a Cristo. Solo mira cuán indignos éramos de ser considerados fieles. Solo mira la ley moral y dime si podíamos ser considerados fieles. Mira la primera tabla, amor a Dios. Mira la segunda tabla, amor al prójimo. No podríamos haber sido considerados fieles. Es un regalo de la gracia. En el ámbito laboral, es común escuchar de aquel que ha sido contratado palabras como: gracias por confiar en mí. No se van a arrepentir. Haré todo lo posible para no defraudarlos. Trabajaré duro para lograr los objetivos que la empresa me ponga por delante. Seré fiel a la visión y misión de la empresa. Yo lo he escuchado. Seré un buen trabajador, daré el 110%. No quieren dar el 100%, ellos quieren dar el 110% por la empresa. Cuenten conmigo, estoy feliz de ser parte de esta gran empresa. Imagínense cuando estas empresas son mega empresas. Imagínense los beneficios de estas mega empresas. Por ejemplo, Google, Amazon. Codelco es nada frente a estas compañías. Leí una entrevista el otro día de alguien que trabajaba en Google y decía que tenía vacaciones indefinidas. Lo cual es una trampa porque trabajan por objetivos. Tienen grandes bonos, tienen áreas de juego,
para distraerse, para promover la creatividad. Bueno, el empleador espera que tu desempeño se corresponda con la confianza que ellos te han dado, de acuerdo a tus capacidades. Y por favor, responde con fidelidad en tu trabajo para honrar al Señor allí. Pero así como nos esforzamos en responder a la confianza que se nos ha dado en el trabajo secular, ¿cuánto más, diga conmigo, cuánto más debemos esforzarnos en gracia para ser fiel a Cristo en aquello que se nos ha encomendado? El Evangelio de la gloria del Dios feliz. Por decirlo de alguna manera, Dios nos hizo parte de su empresa, de sus negocios, de sus asuntos. De esta gran empresa, única empresa en un mundo perdido, que da el único servicio que nadie más puede dar, que proclama lo que nadie jamás podría lograr, lo que solo la gracia puede hacer: salvar a los pecadores. Versículo 15. Vamos a llegar ahí. Salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. Para ello, la gracia te ha considerado, si eres hijo, te ha considerado fiel para esta encomienda. Debemos responder con fidelidad al Señor. Y esa fidelidad debe ser vista por los perdidos. Ya sea que estos perdidos sean tus propios hijos, tu esposo o esposa, tus amigos, amigas, tus nietos, sobrinos, abuelos, profesores, jefes, padres, tías. Ellos, al mirar nuestra vida, deberían ver nuestra respuesta a la confianza que nos dio su gracia. Ya no estamos hablando de salvación. Estamos hablando del mundo perdido. Estamos hablando también de la edificación de la iglesia. Estamos hablando del servicio, de servir al mundo, servirnos los unos en los otros, a los otros. Ellos tienen que ver en tu vida, en mi vida, una respuesta a la confianza, al privilegio, al honor de que se nos haya considerado fieles. Y no lo merecíamos. También es habitual escuchar que en las diferentes relaciones personales que el hombre natural tiene, ya sea entre esposos, entre amigos, entre padre e hijos, etc., escuchar lo siguiente: vuelve a confiar en mí. ¿Usted lo ha dicho? Vuelve a confiar en mí. Te lo pido, por favor, vuelve a confiar en mí. Haré todo lo posible para ganar tu confianza nuevamente. ¿Qué puede
puedo hacer para que vuelvas a confiar en mí? Usted sabe que la pérdida de confianza es normal entre los hombres. ¿Le has dicho a Dios, vuelve a confiar en mí? ¿O qué puedo hacer para que vuelva a confiar en mí? No he sido fiel. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios deja de confiar en sus hijos? ¿Tú crees que Dios los ha dejado de considerar fieles en aquellos que les ha confiado? Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta es una afirmación solemne. Y tienes que capturar acá el carácter de Dios. Dios no retira lo que da a sus hijos. Los regalos de gracia son irrevocables. Literalmente dice sin arrepentimiento. Dios no es emocional. Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente variando de pensamiento y de intención para retirar aquello que ha dado o ha prometido. Si Dios te llamó, llamamiento eficaz, Dios te hizo nacer de Él y al mismo tiempo te encomendó el Evangelio y al mismo tiempo nos hace dignos de confianza. Te considera digno de confianza. La gracia te ha considerado digno de confianza. Irrevocables son los dones. Dios nos sigue considerando fiel a pesar de nuestra imperfecta fidelidad. Alabemos su gracia. Somos pecadores redimidos. Hay pecado en nosotros. Y así como no le amamos perfectamente, como consecuencia tampoco hemos respondido perfectamente a la gracia que nos ha considerado fieles. Porque si amáramos perfectamente, seríamos perfectamente fieles. Lo cual hace que su gracia brille más. La gracia que nos consideró fiel brilla como el sol de mediodía en vista de nuestra infidelidad. Pero sabemos que su gracia nos sostiene, nos ayuda en nuestra debilidad, nos estimula para amar más al Señor, para crecer en obediencia cada día en Él. Dios nos ama, amados, perfectamente.
Es un Padre paciente. Y sabe que no seremos perfectamente fieles. Mira tu propia vida. Pero se espera que un verdadero hijo avance por el camino de la fidelidad porque está siendo perfeccionado en obediencia, porque está amando más al Señor, porque le está conociendo más a Él. Se espera que un hijo avance y crezca progresivamente hacia una fidelidad superior en aquello que se nos ha encomendado. Si nosotros, padres naturales, vamos renovando nuestra confianza en nuestros hijos naturales, ¿usted lo hace? Yo sí lo hago. Santiago, Clemente, vuelvo a confiar en ustedes. Vuelvo a confiar en ustedes. Y se equivocan. Así como me equivoqué yo cuando era chico. Pero nuestro Dios, dice Pablo, nos tuvo por fiel. Pasado. Lo hizo en nuestra conversión. Cuando nos adoptó, Él nos consideró fiel. Su gracia nos consideró fieles. ¿Para qué? Para servirlo a Él. Y ello no va a cambiar. Te va a considerar fiel hasta el final. Pero un verdadero hijo va creciendo en fidelidad. Usted dirá, si miro mi vida de aquí hacia atrás, la verdad que mi vida ha estado bien centrada en mi yo. Y podría decir que poco y nada he servido a los demás. Si eres hijo, Dios te consideró fiel. Y vamos a crecer en fidelidad. Y su palabra va a redimir los días, los meses, los años, hasta que el Señor te llame. Ser considerado fiel para servir a Cristo es un don de la gracia de Dios. El Redentor no le da un trabajo a sus hijos sin tenerlos por dignos de confianza. Y todos sus hijos son llamados a servir al Señor proclamando y enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe que el Evangelio es la persona y la obra de Cristo. Volvamos a nuestro texto. En la versión, la Biblia de las Américas, se las leo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 3 dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa es la encomienda del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo debía detener el error de los falsos maestros y enseñar la verdad, la sana doctrina,
Y para ello debía recordar que la gracia de Cristo lo había considerado fiel para las obras del ministerio. Timoteo debía dar gracias, porque la gracia lo había considerado fiel. Pero no solo la gracia lo consideró fiel, sino que esta misma gracia iba a fortalecer a Timoteo para hacer lo que el apóstol le había encomendado, quien era representante de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Las palabras apostólicas eran palabras mismas del Señor. Le ruego al Señor que su Espíritu selle esta verdad en nuestro corazón. ¿Cuál verdad? Que su gracia nos ha considerado fiel para servirla a Él. Que su gracia nos hizo confiables para confiarnos el Evangelio. No merecíamos ese privilegio y por ello debemos dar gracias. ¿Lo consideras un privilegio? ¿Lo estás haciendo? Pablo no está dando gracias por un conocimiento intelectual. Está dando gracias por algo que él vive por experiencia. Él realmente vio su indignidad para servir al Señor. Y él realmente vivió que la gracia lo fortaleció en la encomienda que Cristo le dio. Pecadores redimidos somos. Recuerda, Él te consideró fiel para servirlo a Él. Alabemos su gracia. Alabemos su gracia. Es un privilegio servir a Cristo.